a Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Y cuando lo tenga diga amén. Dice la palabra del Señor: el temor al hombre es un lazo, pero repita conmigo, pero el que confía en el Señor, vamos, repita conmigo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces aquí vemos que Salomón a través del Proverbio nos está diciendo que el temor, hablábamos el día miércoles acerca del miedo, del terror que provocan los hititas. O sea, es un espíritu que provoca miedo, que provoca terror, que te paraliza, que no te deja avanzar, que no te deja crecer. Pero dice la palabra que el temor es un lazo al hombre. O sea, hay personas que están atadas, que están amarradas al temor, y por temor dejan de hacer muchas cosas. Por ejemplo, hoy en medio de esta pandemia, mucha gente se paralizó del miedo, del terror, y tan lo vemos que muchas naciones tuvieron que parar al completo casi todas las actividades. Claro, algunas de estas medidas fueron por mera seguridad, no tanto por miedo. Pero muchos llegaron a un extremo, a tal extremo, que no salían ni siquiera a comprar nada. Algo que no podemos vivir, y menos un hijo de Dios, es vivir con miedo, vivir con temor. Job llegó a decir: a lo que le tuve miedo, eso me vino. A lo que tuve miedo, eso me llegó. ¿Y qué llegó a su vida? Él tenía miedo de perder a sus hijos. Tan es así que sus hijos hacían banquetes todo el tiempo, todos los días, y Job todas las mañanas hacía un holocausto para que Dios perdonara los pecados de sus hijos. Él tenía un miedo a perder a su familia, perder a sus hijos. ¿Y qué llegó a su vida? No solo perdió lo material, que tal vez muchos que hemos perdido cosas materiales sabemos que eso viene, pero perder la vida, perder a un familiar, perder a un ser querido, y más en este tiempo, que muchos niños, jóvenes se quedaron huérfanos tanto de padre y de madre. Muchos otros se quedaron viudos o viudas. O sea, familias completamente devastadas por esta pandemia en el mundo. Pero nada nos puede detener. No te puedes permitir que el miedo te quiera dominar. ¿Por qué no a veces queremos tomar nuestro coche para poder manejar? Porque a veces tienes miedo hasta de tomar la decisión de ir a buscar un trabajo. ¿O qué vas a estudiar? El miedo te paraliza y no te deja mover. Y hoy en el nombre de Jesús lo tienes que desechar. Pero la segunda parte nos da el antídoto, que es la confianza en el Señor. Saber que Él está contigo, que tú tengas esa confianza, esa certeza en tu vida, de que Él está contigo. Y que no importa lo que venga, tú sabes que eres un hijo de Dios, comprado y redimido con la sangre del Cordero. Vemos que entonces el que teme, el hombre que teme, está en un gran peligro por esa causa. Yo le decía el miércoles, yo trabajo en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma. Cuando vino el sismo del año 17, usted sabe que muchos edificios cayeron, colapsaron,
Y dentro de ellos, justo donde yo trabajo, enfrente se cayó un edificio, donde lamentablemente mucha gente murió. Y yo le comentaba a mis hermanos que justo ese día, ahora entiendo por qué Dios permitió que yo estuviera, porque yo acababa de llegar cuando se empezó a temblar. Yo venía de una comisión que me habían encargado y resulta que muchas de mis compañeras, sobre todo mujeres, se pusieron muy mal, al grado de que se tomaban de las columnas y no las podías mover, porque el miedo, el terror que tenían, las estaba paralizando. Y nosotros debemos de entender algo, que el temor es un lazo que te ata, que no te está dejando avanzar, que no te está dejando que tú cumplas el propósito que Dios tiene contigo. Y es un arma tan vieja usada por el enemigo, y tan la sigue usando porque la gente sigue permitiendo que el miedo le domine. El miedo a emprender nuevos desafíos, el miedo a emprender nuevos retos, el miedo incluso, porque mire, algo normal en el Señor, hablo de un hombre, una mujer, algo normal es que deseen hacer una vida. Eso es normal, ¿o no es así? Que el día de mañana formar una familia, eso es algo normal. Pero a veces nos da miedo el adquirir un compromiso, porque sabemos que es una gran responsabilidad. Y tal vez en el momento que estamos ante esa situación, tal vez nos da miedo y creemos que no vamos a poder con esa gran responsabilidad. Nos da miedo a fallar. El fallar, dígale al hermano que tiene a un lado, el fallar es de humanos. Y seguiremos cometiendo errores, porque es algo natural en el ser humano. Es algo natural, pero no puedes permitirte que el miedo no te deje avanzar. Pero confiar en el Señor, le comentaba, es el gran antídoto contra el temor. Que confiemos plenamente en Dios. O sea, cuando tú y yo sabemos que Dios está con nosotros, que Dios está contigo y que lo que estás haciendo está direccionado por Dios, quiero decirte que estarás empezando a vencer ese miedo. Mire, yo recuerdo que los primeros viajes que hacíamos a San Luis, la verdad es que la primera vez que fuimos nos llevaron por un camino muy peligroso, donde había literal, es pura sierra, hermano, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Son como 4 horas de pura sierra. Y claro que si no tenemos mucha experiencia a la hora de conducir, pues podemos tener un accidente grave. Y luego son caminos de ida y vuelta, o sea, no hay un carril que tú digas, puedo rebasar por acá, no. Y a veces tienes que rebasar camiones e invadir el carril, o sea, hay cierto temor. Pero tenemos que aprender a vencer. Cuando el pueblo de Israel, Dios le prometió la tierra y mandó Moisés a 12 espías, usted conoce la historia. Cuando fueron enviados esos 12 espías, solo 2 tuvieron una confianza plena en Dios, y los otros 10 tuvieron miedo, porque sí decían, la tierra es buena, literalmente fluye leche y miel de esa tierra, es muy buena. Pero hay un pequeño gran problema, hay gigantes en ella. ¿Cómo se verían ellos que decían que eran como langostas? Amados, hoy tenemos que aprender a confiar aún más en Dios. Este versículo de Proverbios
muestra un temor insano. ¿Y por qué insano? Porque hay un temor bueno. Y yo daba un ejemplo burdo. Cuando tú ves fuego, el temor al fuego no hace que te acerques, porque sabes que si te acercas te puedes quemar. Ese es un temor sano. Si ves algo filoso, tienes cierto cuidado porque sabes que te puedes cortar. Y más cuando tenemos bebés, que los tenemos que estar cuidando porque pueden agarrar o tomar cualquier cosa, que se pueden lastimar, ¿o no? Y más si son así, porque así era mi hija Sara, también súper inquieta. Y aquí tal vez acordará Leslie cómo era Sara de bebé, súper inquieta. Hoy ya se calmó un poquito más, gloria a Dios. Pero qué bueno que son así, eso significa que están sanos nuestros niños. Amén. Pero hay un temor que es insano. A veces ese temor, le decía, te lleva a que no avances. Mire, yo recuerdo cuando me casé, lo primero que oramos mi esposa y yo fue: Señor, danos una casa, porque yo no quiero vivir en casa de mis suegros, ni quiero llevarla a mi esposa a casa de mis padres. Yo quiero una casa para ella. Y sabe, Dios nos dio una casa. Ok, ya tienes la casa y ahora muéblala, porque esa ya es otra cosa. Ya tienes la casa, ahora muéblala. A veces queremos una mega casota, y como para qué si somos tres. No. Pero el temor te lleva a decir: no, es que yo jamás podré tener una casa, tal vez. No, es muy complicado. No. Si tú aprendes a confiar en Dios, a poner tu confianza en Dios, te aseguro que no solo lograrás eso, sino lograrás muchas cosas más. Y Él te ha de sorprender. El verdadero temor reverencial se concentra en la confianza en Dios. Por eso Proverbios, el rey Salomón en el Proverbio 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, ya hablamos de un temor a la divinidad, de un temor a fallarle a Dios. Y ese temor es sano. Ese temor te lleva a que si viene una tentación a tu vida, debe de haber un temor hacia Dios, decir: yo no le quiero fallar a papá. Por lo tanto te alejas. Lo que hizo José cuando fue tentado por medio de la esposa de Potifar, y que tal vez él estuvo a punto de caer, pero el temor a Dios lo llevó a alejarse, a no caer. El temor en Daniel y en sus amigos en Babilonia, el temor a Dios los llevó a no contaminarse con los manjares del rey. El temor de Daniel por orar solo a Dios lo llevó a que lo aventaran en la fosa de los leones. El temor de los amigos de Daniel los llevó a no adorar una imagen hecha de oro puro acerca de Nabucodonosor. Y eso los orilló a que los arrojaran a un horno de fuego. El temor a Dios nos lleva a no fallarle. Ese es un temor sano. Pero ahora le quiero hablar de ese temor que no es sano. Ese temor que te lleva a que te detengas, a que no avances. Y por ahí está Jerónimo. Ahí está Jerónimo todavía. Pero mire, yo recuerdo que a Jerónimo, cuando recién llegó al grupo familiar donde estábamos trabajando, ese hermanito solo decía sí y amén. Era lo único que te decía. No hablaba. O sea, sacarle una palabra era: hermano, pero hoy habla hasta por los codos.
Pero yo me acuerdo de algo y lo voy a decir con mucho respeto. ¿Sabe qué le decía a su esposa? Cuando yo le empecé a encargar que se hiciera cargo de un grupo y que empezara a dar temas, le decía a su esposa: dile al pastor que no puedes. ¿Cómo lo vas a hacer? No puedes. Pero gloria a Dios, porque él dijo: yo confío en Dios y sé que Él me va a usar. ¿Sabe? Dios te quiere usar. Pero a veces tenemos miedo de qué voy a decir, qué voy a hablar, cómo le voy a hacer. Perdóneme, ese ya no es asunto de usted. Eso ya es un asunto de Dios. Porque si Él te manda, Él también te va a preparar. Mire, Moisés quiso poner el pretexto y ahorita lo vamos a ver. Y Dios le dijo: ah, sí, el pretexto es de que eres tartamudo. Ok, ahí está Aarón. ¿Qué vale? ¿Cuál es tu pretexto? Y ahora, ¿qué voy a decir? ¿Quién me manda? A ver, mete tu mano. Lepra. Vuelve a meter. Sano. El yo soy te envía. No tengas miedo, porque el yo soy te está enviando. Y si Él te envía, Él te va a respaldar. Él te va a capacitar. Él lo único que quiere de ti, de mí, un corazón dispuesto, que no tenga miedo. Porque perdóneme, y usted lo va a ver, dice Apocalipsis que los cobardes, a ver, voltea a ver al que tiene a un lado, tiene cara de valiente o más o menos. Es que mire a qué nivel pone Dios la cobardía: al nivel de la hechicería, al nivel del adulterio. Qué tremendo, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, por favor, no olvides que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dele palmas al Señor. Proverbios 15:33 dice: el temor del Señor es instrucción de sabiduría. Lo vuelvo a decir. Proverbios 15:33. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Y antes de la gloria está la humildad. Pero muchos quieren la gloria sin humillarse, y así no funciona. El mismo Señor Jesús se hizo humilde y se humilló tomando la forma de hombre, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por esa razón es que el Padre lo exaltó y lo puso hasta lo sumo, o sea, a lo más alto, donde dice que toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se ha de doblar, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Amén. Pero Él se humilló. Pero el ser humano, mire, hermano, perdónenme, a veces somos orgullosos. Creemos que sabemos mucho, y tal vez sí, pero estás demostrando una gran falta de humildad. Y al soberbio y al altivo Dios lo mira de lejos. Pero cuando uno aprende a ser humilde, mire, ahorita que estoy empezando a tomar clases de música con mi familia, yo lo que tuve que hacer es quitarme todo aquello que yo según sabía. Así, todo. Maestro, estoy de cero. Enséñeme el ABC de esto. Porque si yo quiero venir con las viejas estructuras, como yo aprendí, así, con cancioneros y todo, sí, tal vez podré sacar alabanza, seguro. Y eso por mera misericordia de Dios. Pero jamás aprenderé. Jamás podré aprender de una manera correcta a tocar un instrumento.
Y si yo quiero darle lo mejor a Dios, tengo que aprender y hacerme humilde para que yo pueda recibir del maestro que nos está trayendo clases. Eso es en todo, y esta es una enseñanza para toda la vida, no solo en el Señor, para la vida, para lo que usted desea hacer. Por eso el temor del Señor es instrucción. La sabiduría tiene que ir acompañada de instrucción. Tienes que dejarte instruir por Dios. Tenemos que dejarnos instruir a través de su palabra. Pero perdóneme, el mismo Señor Jesús dijo que Él se despojó de todo. ¿O no? Siendo Dios, teniendo un gobierno, Él tomó y se despojó de sus vestidos reales, como lo hizo David. Cuando entendió cómo que tenían que transportar el arca, porque usted conoce el contexto. Antes lo querían transportar de una forma incorrecta y murió ahí un hombre. Y después entendió David, se fue al Levítico. Ahora entiendo. Los levitas, los coatitas son los que tienen que transportar esto. Él entendió. Y cuando lo hace de la manera correcta, y cuando iba a entrar a Jerusalén, él se quitó la corona, se quitó los vestidos reales y empezó a danzarle al Señor. Tenemos que aprender a despojarnos, pero sabe, el miedo no nos deja hacerlo. ¿Qué van a decir de mí? Si yo empiezo aquí a aplaudir, ¿qué va a decir el? ¿Qué le interesa lo que piensan de usted? Aquí lo que importa es que sabemos que nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, nuestra obediencia, Él la está viendo. Y lo digo con respeto para los que me apoyan aquí en la iglesia. Desde el aseo, un talento, en la puerta, en el audio, en el video, en todo. ¿De qué serviría si hacemos solo las cosas por hacerlas? ¿De qué sirve si no hay amor, no hay pasión por lo que estamos haciendo? Es como el marido que llega a casa, es quincena y recibe y dice: ¡chin! Si es un buen hijo de Dios, va a decir: bueno, aparto lo que es del Señor. Pero así, ¡chin! Y tengo que darle a ese barbón gritón. Y aparte, darle a mi esposa. Y aparte, darle a mis hijos. ¿Y con cuánto me quedo? Pues eso lo hubiéramos pensado antes. Pero yo creo que los que nos hemos casado no tomamos eso hasta con gusto, ¿verdad? Gloria a Dios. Aparto lo que es para papá y lo demás lo distribuyo para administrar bien el hogar. Pero se hace con gozo. ¿Qué le estoy dando a entender, amado? Que el miedo te impide que tú hagas las cosas con amor y con gozo para Dios. Muchos tal vez lo hacemos por temor. Es que si no lo hago, Dios se va a enojar. Y es que, no, hermano, quítese eso de su corazón. Usted tiene que aprender a hacer las cosas por amor a Dios, no por miedo a Dios. Una cosa es el temor santo a Dios. Es como le daba el ejemplo. Cuando viene la pandemia, mucha gente buscaba predicaciones, buscaba mensajes, porque las iglesias se habían cerrado, estaban sedientas de escuchar la palabra de Dios, pero solo por miedo, no porque en su corazón hubiera una verdadera convicción de buscar a Dios. Y la muestra está hoy, que hoy, aún teniendo la iglesia abierta, mucha gente no viene, y muchos otros que quisieran venir, hasta que no les pusieron sus vacunas, ya, gloria a Dios. Amados, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pablo también nos lo dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. Perdóneme, lo hago porque sé que a mi Dios
pero la verdad es que yo me siento mucho más cómodo. Pero ok, dice la palabra, dice destruyendo, dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Le quiero leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente, escuche, conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacerlos que obedezcan a Cristo. Nosotros queremos recibir la sabiduría de Dios para no tener miedo. Tienes que derribar todo orgullo, porque el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, creyendo que lo que tú tienes y lo que eres es por ti, por tu esfuerzo, por tu trabajo. Y voltea y dígale al que tiene a un lado, y por tu linda cara. No es así. Es por Dios, por su misericordia. Hay temores no apropiados que vienen del pecado y sus consecuencias, o una reverencia insana hacia la opinión de los hombres, porque a veces buscamos mejor la opinión de los hombres y no la de Dios. Y vamos a ver el caso de Saúl. Saúl desobedeció a Dios cuando le dio una instrucción clara por medio del profeta Samuel, cuando le dijo que tenía que destruir a Amalek, al rey Agag y todo lo que había ahí. Y cuando llega Samuel, ve muchas ovejas y le dice a Saúl, ¿qué es esto? ¿Por qué hiciste esto, Saúl? Es que el pueblo, o sea que él prefería la opinión de los hombres. Y aquí está. Y luego el rey Agag, y vemos cómo Samuel toma la espada y degolla al rey de Amalek. Porque cuando Dios te da una instrucción, tenemos que aprender a obedecer. Primera de Samuel, acompáñenme por favor. Primera de Samuel capítulo 15, versículos del 9 al 11. Dios ya le había dado una instrucción al rey Saúl. 15. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios ya le había dado una instrucción a Saúl, pero para Saúl fue más importante lo que la gente dijera, lo que el pueblo dijera, no lo que Dios le había dicho. ¿Cuántos de nosotros tal vez hacemos cosas para que los hermanos me vean, para que el pastor me vea y para que la gente allá pueda, mira esa persona, qué santo es? Pero en realidad, perdóneme, tal vez como Saúl, solo nos estamos autoengañando. Porque si leemos todavía más adelante, Saúl llega a un punto donde llega a buscar la ayuda de una medium y Dios lo desecha completamente. Y qué tremendo es ver la respuesta. A mí me impacta mucho.
No sé usted, pero cuando Dios tal vez te confronta con algo que tú sabes que está mal y que Dios te confronta, no sé cuál sea su actitud, pero por lo menos en mi caso, cuando Dios me confronta con algo, yo me humillo y le digo: Señor, perdóname, ayúdame. Pero Saúl le dijo al profeta: por favor, no le digas al pueblo que Dios ya me desechó. O sea, para Saúl siempre era más importante lo que la gente dijera, lo que la gente opinara de él. O sea, el miedo tal vez a perder el reino. No sé, y vemos la diferencia en David. Porque también lo que hizo David no fue menos peor de lo que hizo Saúl. Él adulteró, asesinó a Urías. Pero la diferencia, cuando él fue confrontado con su pecado, ese hombre se arrepintió y le pidió y lloró y clamó y le dijo: Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Un hombre, veamos la diferencia de un hombre que le teme a Dios y un hombre que teme por lo que la gente pueda opinar o decir. ¿Qué es lo que usted hace hoy? Usted está más ocupado por lo que piensen de usted, o lo que hace Dios, o lo que dice Dios de usted. Yo le digo una cosa, y se lo digo con todo mi corazón. Yo desde hace mucho tiempo aprendí que no me importa lo que la gente diga o piense acerca de mí. Porque aquí en la iglesia ha habido gente que se le ha ayudado, incluso gente que ha recibido milagros de parte de Dios, y con una mano en la cintura, mira, te dan la espalda, y no solo eso, y hasta hablan de ti. Y en su casa se sientan y hacen mesa de escarnecedores. Pero eso no me sorprende, porque si del mismo Jesús, si al mismo Señor Jesús lo traicionaron y hablaban de Él, ¿qué me puedo esperar yo? No sé si está comprendiendo la diferencia. Hoy no podemos permitir que el miedo a lo que la gente piense, ok, hija, te equivocaste. Yo quiero decirte algo, no sé cómo te llamas, pero te quiero decir algo. No te preocupes por lo que la gente piensa o dice. Te equivocaste, sí, ¿y qué? El único que te puede juzgar y señalar es Dios, y Él ya te perdonó. Nadie tiene el derecho de señalarte y de juzgarte. Nadie. Eso que quede en tu corazón, hija. Nadie tiene el derecho de juzgarte y de señalarte si tú ya le entregaste ese pecado a Dios, como lo hizo David. Cuando David confesó su pecado, dice que él halló misericordia, y no solo eso, sino dice que él, cuando cayó ese pecado, sus huesos empezaron a envejecer. Pero cuando él confesó, él fue libre. Y escribió uno de mis salmos preferidos, que es el 51. He aquí, Señor, que mi pecado está siempre delante de ti, porque contra ti he pecado. Pero hoy reconozco ese pecado. David reconoció su falta. Vean la diferencia entre Saúl y David. Un gran abismo. Otro hombre que se dejó influenciar por el miedo, Aarón. Aarón, cuando Moisés sube al monte, a la peña, donde Dios le iba a dar la tabla de los 10 mandamientos, usted sabe que dice la palabra que estuvo en ese lugar 40 días y 40 noches. Y mire, y dice todavía que sin tomar agua y sin comer. O sea, eso es un milagro tremendo, porque un ser humano normal no puede aguantar 3 días sin tomar agua. Y él estuvo allá 40 días. Y no solo una vez, hasta 2 veces lo hizo.
Pero usted sabe que cuando Moisés sube, la gente se empezó a inquietar. Y fueron todos a Aarón y le dijeron: oye, Aarón, haznos un Dios para que nos guíe. Pero mire, Aarón, mire, ni tardo ni perezoso, denme el oro que tienen. Y como si nada, salió un becerro. Pero mire, no crea que Aarón se resistió, no crea que Aarón dijo: no, ¿cómo creen? O sea, Dios nos está rescatando. No, Aarón, sí, ese Aarón de donde viene la descendencia de los sacerdotes. Sí, le estoy hablando de ese Aarón, el hermano de Moisés. Y usted conoce la historia, y usted sabe lo que pasó. Inmediatamente Dios le dice a Moisés: baja, porque tu pueblo ya se contaminó. Y cuando vio Moisés la escena, rompió las tablas del enojo. Y después Moisés reprende a Aarón. Éxodo 32, 22. Éxodo 32, 22. Dice la palabra: y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo, que es propenso al mal. O sea que Aarón tenía miedo de toda la gente con la que estaba ahí. El miedo te lleva a cometer pecados completamente desagradables a Dios. Y aquí vemos el caso de un hombre que Dios también escogió como un vocero de Moisés, como una ayuda para Moisés, pero que inmediatamente accedió porque tuvo miedo cuando toda la gente se le vino encima. ¿Y qué vamos? Haznos un Dios, Aarón. Haznos un Dios que nos guíe en este desierto. Porque Moisés ya no creo que regrese. Ya se tardó mucho. De repente así somos. Por miedo hoy muchos jóvenes acceden a determinadas cosas. Es que ¿qué van a decir? Que soy un cobarde. Pues que digan cobarde antes de que caigas en pecado. El miedo que tuvo Aarón a todas esas personas lo llevó a cometer uno de los pecados más desagradables hacia Dios, que es la idolatría. Porque en el becerro de oro se esconden muchas cosas que hoy obviamente no pienso tocar, sino me voy a desviar completamente del tema. El miedo llevó a Pilato tuvo miedo de que el problema que se estaba dando en ese tiempo, cuando Jesús fue arrestado, que llegara al César y perdiera tal vez su lugar de privilegio. Y mire, y traicionó su buena conciencia, porque a su esposa le dijo: no, es que yo tuve sueños y ese hombre es justo. Y él, usted sabe, simbólicamente se lavó las manos, ¿verdad? Como diciendo: no, ustedes lo están juzgando, no yo. El miedo a perder privilegios. Mire, por respeto no digo, pero Dios me mostró un sueño. Y de hecho no se lo he dicho a mi esposa. De alguien que estaba en la iglesia aquí y que prefirieron irse. Y yo sé ya hoy por qué se fueron. Hoy sé ya por qué se fueron, porque Dios me habló. Todo pecado tarde o temprano sale a la luz. Y hay gente que por miedo a perder un lugar de privilegio oculta. No decimos nada porque si no el pastor se va a enojar y nos va a disciplinar. Y bueno, había alguien aquí que pensaba que el pastor lo iba a correr.
Yo digo, si un joven se equivoca, el trabajo de uno como pastor, pues ya que se equivocaron, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlos para que sean restaurados, sean levantados y después otra vez usados. No los podemos desechar, sino a dónde van a ser restaurados. Pero muchos hasta prefieren irse y creyendo que el pecado, no, hermano, el pecado tarde o temprano saldrá a la luz. Por eso es mejor que siempre lo confesemos, y sobre todo delante de Dios, que es el que te perdona. Delante de mí no, porque soy un hombre como tú, soy igual o peor de pecador que tú, y a mí no me da pena decirlo, porque oye, el pastor peor que yo. Sí, tal vez la diferencia es que yo me he arrepentido de ellos. Tal vez, y lo pongo entrecomillado, tal vez, porque a lo mejor tú también ya lo hiciste. Pero el miedo de Pilato a que llegara la queja ante el César de lo que estaba pasando, de las trifulcas, de los problemas que había en aquel tiempo, y vean el miedo hasta dónde llevó. Pero al final no olvide que era plan de Dios, que Jesús tenía que ser crucificado, porque todavía Pilato, como queriéndose lavar las manos, dijo, bueno, aquí está Barrabás y Jesús, ¿a quién escogen? ¿Verdad? ¿Sí se acuerda? Que ponen a Jesús y a Barrabás, y la gente que gritó, a Barrabás. Y Barrabás era de lo peor, y muchos de los que estaban ahí seguro habían recibido un milagro de parte de Jesús. Entonces no nos sorprenda, pero el miedo te lleva a cometer pecados y errores garrafales. Confiésalos, entrégaselos a Dios. El miedo mantiene a los hombres apartados de una verdadera conversión. A veces decimos, oh, es que yo no estoy preparado para servir. No. Es que yo todavía, no, es que me falta. No sé usted, pero yo recuerdo que cuando Dios me llevó a la primera iglesia en la cual yo me congregué, mi corazón ardía primero para conocer de la palabra. Yo no me perdía ni un servicio. Y mire que allá tenían servicio, los domingos tenían 3 servicios, los entre semana tenían 2 o 3 servicios, y yo no me perdía ni un servicio. Yo quería estar ahí, yo quería conocer, yo quería escuchar. Pero no solo eso, sino que Dios empezaba a inquietar mi corazón. Yo decía, yo quiero servirle a Dios, pero no sé cómo. Yo quiero servirle a Dios. Y es ahí donde se cumple la palabra. No es en el que sabe, sino del cual Dios tiene misericordia. Basta con que tú quieras, con que tú anheles. Servirle a Dios, lo único que tienes que hacer es de verdad poner a disposición tu vida, tu corazón a Él. No necesitas conocer mucho incluso de la Biblia, y no estoy diciendo que desechemos el conocimiento, va de la mano, pero lo primero es que haya un corazón dispuesto. Pero a veces decimos, no, es que yo no quiero que el pastor se entere de lo que yo hice, o de lo que yo pasé, o de lo que yo viví. ¿Sabes? El miedo te lleva incluso a que ocultes los pecados, y tú debes entregárselos a Dios. Hoy que celebramos, o que vamos a celebrar Santa Cena hoy, porque hoy vamos a entregar un ayuno, vamos a descansar una semana y vamos a entrar otra semana en ayuno, y así nos vamos a ir yendo, porque la iglesia tiene que orar y ayunar, orar y ayunar, orar y ayunar, orar y ayunar, porque es así como vamos a ver un desarrollo y un crecimiento en la iglesia.
Mire, acompáñame a lo que dice Apocalipsis. Era lo que le comentaba. Los cobardes. Es tremendo esto. Apocalipsis 21:8. Dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es tremendo. ¿Sabe por qué murió toda esa generación que salió de Egipto en el desierto? Dígale a que tiene un lado para que no se le olvide. Dígale: por cobardes. Creo que no escucharon. No escuchó. Vuélvale a decir: por cobardes no entraron a la tierra prometida. Por cobardes. Sí. No estoy enojado, yo sí hablo, ¿Sí está comprendiendo hoy, iglesia? Que si nosotros queremos heredar la vida eterna, los cobardes no lo van a lograr. No quisiera decírselo, pero vienen tiempos más complicados todavía de lo que estamos viviendo, y más en lo espiritual. No sé cuántos supieron que en California, en Estados Unidos, hicieron volar una iglesia. Literalmente explotó. ¿No sabía? ¿No sabías, hijo? Pregúntale a los contactos de allá. Hicieron volar una iglesia en Estados Unidos, literal, la explotaron. ¿Y sabe por qué? ¿Quieren saber por qué? Porque están a favor de la vida, porque están en contra de los matrimonios igualitarios. Aunque no diga amén, no se preocupe. Y vienen cosas peores todavía. Pero dice aquí que los cobardes no entrarán. Los cobardes no tomaron la tierra prometida. Porque usted sabe que Moisés mandó esos 2 espías y cada uno representaba cada uno representaba a una tribu. Y los únicos que creyeron fue Josué y Caleb. Los demás no creyeron. Y toda esa generación, incluyendo esos 10 espías, murieron en el desierto. O sea, murieron en la prueba, murieron en la adversidad. Y lo vuelvo a repetir: Dios no te mete a un desierto para que mueras. Dios en el desierto quiere formar tu carácter. Y yo sé que hay cosas que duelen, amados hermanos. Sé que hay cosas que nos duelen, que hay cosas que tú no quisieras dejar, pero son necesarios dejarlas. Y sí causa cierto dolor. Los cobardes son aquellos que muestran poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a los peligros o dificultades y soportar desgracias. ¿Sabe cuántos están abandonando hoy la iglesia en medio de esta prueba? Hermano, la iglesia hoy del Señor se está quedando sin manos, sin pies, sin ojos, sin nariz, sin oídos, literalmente mutilada. Porque en medio de esto muchos han decidido abandonar la fe. O también Dios ha permitido que haya una rotación. Hermanos, está de un lugar, ahora los trae para acá, y así. Y yo lo único que le pido a Dios, que cada hermano que ya no está aquí, y era mi oración hace un rato, que no se aparten de Él, y que el plan que Dios tiene con ellos se cumpla. Porque para mí, como pastor, como un padre espiritual de esta casa,
yo necesito que los hijos que salieron de aquí sean bendecidos y que sean de bendición. Los cobardes son aquellos que en su fe dudan y eso los lleva a apartarse de Dios. Y no son bastante valientes para pelear por Cristo. Yo le dejé una tarea, espero que lo haga. Estudie el libro de la historia de la iglesia, estúdielo por favor. Usted va a ver cómo cuántos hombres y mujeres de Dios morían en el Coliseo Romano todos los días. Esas películas que de repente vemos ahí de Hollywood, donde ponen el Coliseo Romano y esos gladiadores ahí peleando, era parte del show. Pero parte de ese show era que los leones se comieran a los cristianos. Parte de ese show era que los cristianos fueran muertos, quemados vivos. Un Nerón o uno peor que hasta Roma, mire, fue tan peor ese emperador que la misma Roma lo sacó de la historia, a Calígula. Se decía de estos hombres que vendaban a los cristianos así como momias y los prendían vivos para alumbrar el palacio. Ay, hermano, y aquí apenas te disciplinan, me voy de la iglesia. Apenas el pastor dice algo, no, me voy de la iglesia. Armados. O no vaya a salir como Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo, cuando sabía que Jesús iba a morir, no, Señor, yo doy mi vida por ti. No me digas, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces por miedo. Ay, están muy serios. ¿Así son o tienen calor? ¿Una agüita para todos les parece bien? Dígale al que tiene a un lado, por favor, pero dígaselo con convicción. ¿Me lo promete que se lo va a decir con convicción? Blanquita, con convicción. A Martita, dile, hermana, dígale, hermana, ya no sea cobarde. Y usted también, hermano, dígale ahí, ya no sean cobardes. Ya no seamos cobardes, hermanos. Es el tiempo en que la iglesia se tiene que comportar con valentía, estar dispuesto a darlo todo. El tiempo se acerca y solo el que permanece hasta el final, ese será salvo. No son lo bastante humildes para aceptar la autoridad en sus vidas, porque qué trabajo cuesta aceptar la autoridad en nuestra vida. Y tal vez el problema lo tenemos desde casa, porque si no tuvimos una figura paterna adecuada, ya desde ahí tenemos un grave problema. Y yo se lo digo porque yo fui una persona que siempre tuve problemas con la autoridad, desde la escuela, en los trabajos, a donde yo me paraba y yo decía que todos ellos estaban mal, cuando el problema estaba en mí, por no tener la humildad de reconocer que yo estaba mal y que yo necesito autoridad. Pero gracias a Dios que llegó Papá Dios y me rescató. Ahora sé que Él es mi Padre. Gracias a Dios por la vida de mi pastor Daniel, porque hoy puedo decir que Él es mi pastor, es mi Padre espiritual, que también yo necesito, porque yo no puedo darles algo que yo no tengo. Pero si a mí me dan, si Papá Dios me da paternidad, y es un tema que creo ya di hace un tiempo, pero valdría la pena volver a hablar de la paternidad, es muy importante.
Los cobardes se ponen en la misma lista que los incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros y etc, 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 etc. Dígale a su hermano que tiene a un lado: los vencedores son los que perseveran hasta el final. ¿Y cuántos decimos aquí, y lo hemos dicho, y tal vez hasta lo repetimos, pero no lo hemos aprendido, no lo hemos vivido? Pero hoy quiero que se lo lleve en su corazón, que solo no sean palabras que usted repita, sino que las viva. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, tú ya eres un vencedor. Ahora tienes que ser más que ese vencedor, pero que Cristo está contigo. O sea, tienes que hacer a un lado la cobardía. Si le va a dar palmas, déselas fuerte. Porque solo ellos, solo los valientes, solo los que perseveran, ellos van a recibir las bendiciones que Dios ha prometido. Primero, comer del árbol de la vida. No sé cuántos quieran comer del árbol de la vida. Y va a llegar el tiempo, pero tenemos que ser valientes. Hoy muchos valientes ya se nos adelantaron y ya están hoy con papá. O sea, que ya no hay que llorarles. Ellos ya están allá, porque fueron valientes hasta el final. Yo recuerdo a mi hermano Julio cuando lo fui a ver la última vez. Le digo: hijo, te amo. Él ya no podía hablar, pero con sus manitas me decía que él también. Y le puedo asegurar que mi hermano Julio, en el último suspiro, estuvo adorando a papá. Fue un valiente hasta el final. Yo cuando estaba en cama, que sentía que me moría, yo le decía: Señor, yo me quiero morir en la raya. Yo no quiero morirme postrado en una cama. Yo me quiero morir ahí en la línea. Ahí en la línea de batalla, peleando, predicando hasta el último día de mi vida. Yo no quiero morirme ahí. ¿Y qué pasó? Dios me sanó. Y Dios me permitió que, aún estando enfermo de COVID en el mes de mayo, predicando todos los días de servicio, no hubo un solo día de servicio que yo no predicara. Y eso ya por sí mismo es un milagro, porque muchos solo con oxígeno podían hablar bien. Yo nunca necesité oxígeno. Mi oxígeno era el Espíritu Santo. Otra gran promesa: escapar del lago de fuego, o sea, de la segunda muerte. Él ya nos libró, Jesús ya nos libró. Es una gran promesa para nosotros. Es una gran promesa para nosotros, que ya no vamos a vivir esa segunda muerte, porque de esa ya Jesús ya nos rescató. Otra promesa: dígale a su hermano: vas a tener un nombre especial. Oh, ¿te das cuenta? Ya no te vas a llamar Nicole. Pero ¿qué crees? Que cuando Él te hable, vas a saber que te está hablando a ti. Oh, qué tremendo. Porque te va a dar un nombre especial. Te va a dar un nombre que nadie conoce, que dice que ni tú lo conoces, Marta. Pero cuando Él te hable a ti, vas a saber que te está hablando a ti. Que es algo hermoso. Pero dígale al que tiene a un lado: pero no olvides que esto es solo para los valientes. Dígale, esto es para los valientes. ¿Escuchó? Él también nos va a dar otra promesa: poder sobre las naciones. Dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dile a Emilio que los lleve.
Y sin duda, y le puedo decir aquí tantas promesas, pero quiero terminar con esta promesa: ser incluido en el libro de la vida, porque tu nombre se haya inscrito en el libro de la vida con letras de oro. Ahí está. No permitas que nadie lo borre. No permitas que nadie borre ese nombre, porque ese nombre puede ser borrado. Pero eso no te debe dar miedo, un temor a Dios para no fallarle a Él. Y tu nombre jamás será borrado de ahí, jamás. Pero eso es solo para los valientes, solo para los que se están esforzando, aún en medio de esto. Amén. El miedo impide a otros confesar su fe. ¿Cuántos por miedo no le predicas a alguien? Es que ¿qué le voy a decir? ¿Sabe? Ya no diga nada, solo de testimonio. Y cuando le pregunten, oiga, ¿por qué tú eres diferente? Ay, el pie ya sanó. Ya sanó el pie desde aquel día. Entonces, oye, ¿por qué tú eres diferente a los demás? Oye, ¿por qué tú no dices groserías? Oye, ¿por qué siempre estás sonriendo que tu jefe te regaña? Es que Cristo está en mi corazón. Pero primero ya diste un testimonio de que eres diferente a los demás. Y esa gente se va a acercar. Oiga, hermana, bueno, ¿usted por qué siempre está así? Aunque le haya ido tan mal, ¿por qué siempre está sonriendo? Porque Cristo está en mi corazón. Tú ya estás testificando y ahí tú ya estás confesando tu fe. Pero lo primero es con tu testimonio, porque si no, perdónenme, muchos hablamos de Dios, del amor de Dios, y que esto, y que la fe, y que aquello, y que Dios supla, y hermano, ¿por qué no diezma? Hermanos, ¿por qué no han diezmado? Como que deben de echarle más acá. Predicamos de algo que ni siquiera somos capaces de vivir. Por eso yo insisto aquí en esta casa siempre: lo primero es tu testimonio. Tu testimonio va a hablar más que 1000 palabras. Somos libros abiertos para otras personas. Y créeme, cuando llegue el tiempo va a ser necesario que hables, porque ellos mismos se van a acercar. Es más, a mí me pasa en mi trabajo. De repente me llega alguien, dice: ¿es usted José Manuel? Sí. Es que me mandó la compañerita fulanita de tal. Es que me dijo que usted me puede ayudar. A ver, siéntate. Mire, hasta mi oficina la ocupo para dar palabra. Y usted va a decir: pastor, está en horas de trabajo. Sí, pero si no tengo trabajo, mejor lo ocupo en la obra. Y no ando pensando cosas que no. ¿Está de acuerdo? No sé usted, pero yo le daría palmas al Rey. ¿Y sabe el miedo que hace? Reduce la dignidad de hombres de Dios. O sea, hombres de Dios con una gran dignidad, el miedo lo reduce. David, ante el rey Aquis, y un Abraham que por miedo negó que Sara era su esposa. Vean a qué grado se rebajaron tanto David y Abraham. Hombres sin duda rectos, íntegros delante de Dios. Y Abraham, conocido como el padre de la fe, pero que en dos momentos de su vida, cuando estaba
enfrentándose a un desafío, él dijo, no, es que es mi media hermana. O sea, dijo una medio verdad, ¿verdad? O sea, una verdad a medias, o sea, al final una mentira. Como a veces el miedo hace que nuestra dignidad se venga abajo. Ya no lo permitamos. Ahora entiendo por qué el Señor le dijo a Josué, Josué, parafraseelo y ponga su nombre ahí: Blanca, Marta, César, Cata, Vicenta. Vamos, ponga su nombre ahí y diga: esfuérzate y sé valiente. Y se lo vuelvo a repetir: no te acobardes, sé valiente y no desmayes. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Porque Dios sabía perfectamente lo que venía. Pero Josué, que ya había reconocido la tierra, que ya había visto lo que había ahí, pero no se movió solo por lo material, sino por obedecer a Dios. Mire, y cuando leemos este libro de Josué, lo leemos así tan rápido: a Jericó, ay, pero yo se lo dije aquí, Josué derribó a 31 reyes. A 31 reyes. No, o sea, no nada más fue de llegar a la tierra prometida y tomarla, no, tuvo que derribar a 31 reyes. Y esos reyes representan 31 actitudes que tenemos los hijos de Dios, que tenemos que quitar, porque no nos están dejando avanzar y menos conquistar. También el temor impide muchos deberes que requieren valor. Jonás, por ejemplo, no fue a Nínive por miedo. No fue a Nínive. Dios le dio una instrucción clara y le dijo: vas a ir a Nínive y les vas a compartir y les vas a predicar. Y tal vez muchos pensamos: wow, ¿qué prédica sería? ¿Usted sabe cuál era la prédica de Jonás? ¿Sí recuerda o no recuerda? ¿No recuerda? ¿Me permite que se lo repita? Jonás iba predicando cuando ya obedeció, por supuesto. Esta ciudad en 3 días va a ser destruida. Tan tan. Tan tan. Ese era todo el mensaje. ¿Usted se imagina? En 3 días esta ciudad va a ser destruida. Pero Jonás tuvo miedo. ¿Por qué? Había una razón natural también. Porque en ese lugar mataban a los profetas. Y más si no les gustaba el mensaje que mandaba. Entonces dijo: no, yo no voy para allá. O sea, humanamente lo entendemos. Es como si Dios ahorita levantara a algunos y dijera: van a ir a Corea del Norte. Bueno, se la pongo más fácil: a China. Bueno, está bien, vamos a bajarle de nivel. Irán. ¿Tampoco? Bueno. Irak. ¿Tampoco? Siria. Líbano. Bueno, Israel. ¿No les subimos un video donde cómo pateaban a unos hermanos ahí y les escupían? Hermanos, es que queremos lo cómodo. Pastor, a mí envíame a los United States, a Washington, D.C. Please. ¿Ya sabe inglés? No, pero ahí le estoy intentando. Pues primero aprende inglés y después lo mandamos. Mejor vaya a la Huasteca Potosina y aprenda náhuatl y diga quena. Quena, hermano, quena. Sí. No sé si me está comprendiendo, hermano.
El miedo. El miedo. Hay cosas que requieren valor para hacerlas, pero el miedo no te lleva a hacerlas. Como mire, sería una imprudencia de mi parte decirle ahorita a usted: hermano, le voy a dar todo el equipo y váyase a predicar al hospital, adentro del hospital. Hermano, seamos honestos, dentro de un hospital no te van a dejar entrar. Si a los familiares no los dejan entrar, dejen que pasen. Ay, Dios santo, cambia sus corazones, Padre. Sería una irresponsabilidad de mi parte, ¿está de acuerdo? Pero vuelvo a decirlo, y no descarto la idea que Dios nos pueda mandar a algunos de esos países que le mencioné. Porque a veces queremos lo facilito. Ay, no, pastor, a mí mándeme de esas banderas que tiene ahí, mándeme a Francia, a España, a Suiza. Bueno, está bien, pastor. A Australia, a Japón. No, hermano, tenemos que ir a donde Dios nos manda. Y para eso se requiere valor. Valor para hacer la voluntad de Dios. Jonás, después de su proceso en el gran pez, en el vientre por 3 días, entendió, se humilló y le pidió perdón a Dios. Y parecía que Jonás como que: Señor, está bien, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo que te dije al principio, Jonás, ve a Nínive. Y usted conoce la historia. Más de 120,000 ninivitas se convirtieron, incluyendo al rey. Y qué gran predicador, ¿verdad? ¿Y cuál era su predicación? Esta ciudad va a ser destruida en 3 días. Tremendo, ¿verdad? ¿Pero qué cree? Que cuando usted ve el Salón de la Fama de la Fe, Hebreos 11, en ningún lado aparece Jonás, pero sí aparece Noé. ¿Y Noé a cuántos alcanzó Noé? ¿Cuántos entraron en el arca? Acuérdese. Yo sé que usted sabe. ¿Cuántos? ¿Cuántos entraron? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8. Y Noé sí aparece en el Salón de la Fama de la Fe, porque lo más importante es ganar a nuestra familia antes que al mundo. Pero el miedo no te lleva a hacer cosas que Dios a veces te pide que hagas. Y para eso se requiere valor. Te vas a congregar en Nesa. Señor, una más cerquita, no se podrá. No, en Nesa. Pastor, no, Señor, mejor permíteme que ponga la iglesia en Tecámac. Yo ahí estoy cerquita. Hasta llegaría mucho más temprano de lo que llego acá. No me digas. A veces entre más cerca llegas más tarde. No lo digo por nadie en especial, digo porque a mí me pasaba. Cuando la escuela la tenía a 2 calles, siempre llegaba corriendo. A 2 calles. Y cuando tenía que tomar buses y todo, ahí sí llegaba hasta temprano. Decía, no, ¿qué tal si agarro tráfico? Mejor me voy desde antes. Es que es donde Dios te quiere poner, amado hermano. Quiero terminar con esto. Una hermosa promesa. El que confía, levante su mano derecha, por favor. El que confía en el Señor será exaltado. El que confía, solo el que confía será exaltado. Solo el que confía. ¿Cuántas mujeres y hombres de Dios hay aquí que dicen hoy: yo confío en el Señor con todo mi corazón y con todo mi ser? ¿Cuántos dicen amén?
porque solo el que confía está libre del temor. Solo el que verdaderamente confía en el Señor está libre del temor. Yo te pregunto, Cata, ¿te está yendo mejor ahorita a antes? ¿Por qué? Porque tuviste que hacer a un lado el temor de dejar tu lugar de confort e irte a tomar un nuevo desafío. Y seguro Dios en su misericordia te seguirá bendiciendo, pero no de la misma forma como has visto su mano. Porque el que confía en el Señor, el temor se va. El que confía está libre de todo temor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién se puede levantar en contra tuya? Y si algo, y lo puedo poner entrecomillado, si algo malo te llegara a venir a tu vida, dice la palabra que todas las cosas cooperan para bien para los que amamos a Dios. O sea que aún eso que pareciera una pérdida va a ser de bendición para ti. O sea, lo que para la gente en el mundo puede ser una desgracia, para ti es una bendición. Yo le digo, por eso vuelvo a insistir, y sé que a lo mejor a muchos no les va a gustar esto que voy a decir, pero perdóneme, usted ya se lo dije, a mí no me importa ni me interesa lo que la gente piense y opine. A mí me interesa y estoy más interesado en lo que Dios piensa de mí. Pero para mí esta pandemia fue de mucha bendición. Porque aprendí a depender más de Él, aprendí a confiar más en Él, aprendí a ver su mano sobre mi vida. Y que a pesar de lo difícil que fue, porque tampoco estoy diciendo que haya sido fácil, yo pude ver cómo Dios tuvo cuidado de mi familia y de mí. Y que a pesar de que algunos nos enfermamos, Dios nos sacó adelante. Pregúntale al que tiene a un lado: ¿estás determinado a no tener miedo? ¿Estás determinado hoy, cuando regreses a Veracruz, a Jalapa? Tienes que, con todo el valor de parte de Dios, infundirle aliento a tus hermanos allá, que no se desanimen, que hay que apoyar al pastor allá, que hay que trabajar con el pastor allá, apoyarlo, porque es bien difícil cuando al pastor, de repente el pastor es el que abre la iglesia, el pastor es el que recibe a la gente, el pastor es el que conecta el audio, el pastor es el que viene ora, el pastor es el que canta la alabanza, el pastor es el que predica, el pastor es el que... Hermano, no es que me pese, le doy gracias a Dios, pero los pastores necesitamos ayuda. Y tenemos ahora nosotros, esto que estamos recibiendo de Dios, llevárselo a nuestros hermanos en la fe y apoyar a nuestros pastores donde quiera que ellos estén trabajando. Donde Dios te lleve, hijo, el tiempo que tú puedas venir aquí, serás bien recibido. Cuando Dios te permita regresar allá, regresa con todo el valor para infundir aliento a tu pastor y a tus hermanos allá. Amén. Y quitemos todo espíritu de cobardía y de miedo y de terror de nuestra vida. Cuando tú oras, como lo estamos haciendo hoy aquí, se va el temor. Porque estás aprendiendo a confiar en Dios y sabes que Él te está escuchando. Y sé que algunos, y lo tengo que decir, muchos de repente están como el hijo pródigo. Y lo digo con mucho respeto. Podemos estar físicamente aquí, pero el corazón ya está en otro lugar. Y eso se nota en algunos. Pero hay otros que, aunque físicamente no están, su corazón ya está aquí.
Porque así estaba el hijo pródigo. Porque cuando él estaba cerca de papá, junto a papá, administrando las cosas junto a papá, su corazón del hijo pródigo ya estaba en las provincias lejanas. O sea, él físicamente estaba ahí, pero ya su mente y su corazón ya estaban en otro lugar. Pero cuando él estaba allá, cuando se acabó el alimento, cuando se acabó todo lo que tenía, dice que volvió en sí, ¿verdad? Y vio el cielo, y miró al cielo y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Incluso llegó a decir, mira hasta dónde nos lleva el pecado, a llegar a decir que ya no somos dignos de ser llamados hijos. Dice: pero aún así iré a él, y que me haga por lo menos con uno de sus jornaleros, por lo menos. O sea que él estando ahí lejos, no sabemos a qué distancia, a cuántos días de camino. Lo que sí sabemos es que aún lejos su corazón estaba ya con papá otra vez. Por eso hace 8 días cuando decía, cuando estamos ausentes de los servicios, no hablo de una ausencia física, sino espiritual. Porque hoy mi hermana Cristina, que seguro nos está viendo, porque es una mujer fiel como mi hermana Vicenta cuando no podía venir, fiel a las horas de los servicios, como mi hermana Lourdes Oblea, que ya está con papá. Pero los días de servicio ellos no podían estar, pero su corazón, su espíritu estaba con nosotros. Es como Pablo decía: sé que en la carne estoy ausente, pero en espíritu estoy ahí con ustedes. Eso habla de unidad. Eso habla de estar ahí, aunque físicamente no están. Pero muchos estamos acá, pero a lo mejor están pensando en el América no sé qué, en el Cruz Azul no sé qué, en el Chivas no sé cuánto, en el Real Madrid no sé qué, en el Barça no sé cuánto. Hermano, hay un tiempo para todo. Esto no sé si decírselos, pero por algo está aquí, ¿verdad? Dígale al que tiene un lado: vamos, vamos, dígale, vamos, preparémonos para lo peor. Vamos, dígale: pastor, mire, perdóneme, pero a veces solo queremos escuchar pura palabra bonita. Así que te digo una cosa: cuando tú te preparas para lo peor, cuando viene, ya no te va a golpear de la misma forma. ¿A quién le gustaba escuchar las profecías de Jeremías? Arrepiéntanse, si no, yo te digo, los babilónicos vendrán y ta. Por eso no lo querían. Y luego que estábamos viendo la película, ¿verdad? Imagínese Jeremías siendo un niño. Usted sabe que Dios le habló cuando era un niño. Hasta le dijo: Señor, soy un niño, no, tú no te preocupes, yo llenaré tu boca y tú dirás lo que yo te mande que digas. ¿Verdad que sí? Usted sabe que Jeremías tampoco nunca se casó, así como Daniel. Pero mire, en la película que estábamos viendo, porque Dios le habla cuando era un niño, pero Dios lo empezó a usar ya cuando era un joven. Y él bien emocionado, ya se quería casar, como alguien que veo por aquí. Ay, yo me quiero casar. Y emocionado. Y Dios le habla y dice: Jeremías, es el tiempo. No, Señor, ahorita no. Es más, Jeremías, y no te vas a casar. Por favor. ¿Usted se imagina? Y luego aparte, para profetizar calamidades, y que lo golpeaban, lo metían en cisternas. Yo no puedo decir: ay, una cisterna de agüita. No, es como se abrieran las coladeras y ¡pum!, donde estaba toda la suciedad. ¿Se imagina? ¿Y todo por qué? Por predicar la palabra de Dios tal cual se la daba. Cuando nos preparamos para lo peor, cuando venga,
no te va a afectar, porque Dios está contigo. Y no olvides que Él tiene el control perfecto de todo. Eso, por favor, jamás lo olvides. Él tiene el control perfecto de todo. Yo le quisiera preguntar, después de todo, ¿a qué hay que temer? ¿Qué puede el hombre hacerte? Mire, Pablo entendía perfectamente esto. Por eso decía con toda libertad, con toda claridad, con toda seguridad: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía que el vivir era para Cristo y el morir era ya estar con Él. Es como decirte que yo te dijera ahorita: mira, compra este boleto porque este boleto es el ganador, y pase lo que pase vas a ganar. ¿No lo compraría usted? ¿No lo compraría usted si le dijera: mire, esta llave abre todo lo que tú necesitas? ¿La tomarías o la dejarías? ¿Qué harías, hija? Claro. Y si Cristo hoy está aquí y te está diciendo: no tengas miedo, yo estoy contigo. Y que aunque sufras aflicción en este tiempo, no olvides que yo ya te lo había dicho. Y no olvides que yo ya vencí al mundo. Aunque en él estés sufriendo aflicción, yo ya vencí por ti. Solo esfuérzate. Y como decía Pablo, y corramos la buena carrera y lleguemos a la meta. Pablo sabía, mire, algo que me impacta es que un Abraham, un Isaac, un Jacob, un Elías, un Eliseo, grandes hombres de Dios, incluyendo Pablo, sabían el momento que ya iban a partir con papá. ¿No le agradaría a usted saber el tiempo cuando está llegando a su vida? Pero era tanta su relación de Dios de estos hombres con papá, que ellos sabían cuando ya. Por eso Abraham: tráeme a Isaac y tráeme a Ismael. Y los bendijo. Isaac, ya sabemos la historia. Él quería bendecir a Esaú, pero Dios ya había dado una promesa. Aunque Jacob hizo trampa, pero al final se cumplió lo que Dios dijo. Pero Isaac bendijo a Jacob antes de morir. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo se atrevió a predicar eso? Yo ya llegué a la meta. Él sabía que ya había terminado. Qué hermoso es saber que ya va a llegar un día. No sé cómo lo ve usted, pero para mí es un gran privilegio saber el día cuando Dios me dice: hijo, como me pediste, en la línea. No sé cómo lo ve usted, pero para mí será un gran privilegio, y yo no tengo miedo a eso, porque sé que un día ha de llegar, ya sea que Él me llame primero o que Él venga, pero sé que va a pasar. Por eso yo le decía a tu papá: usted, hermano, váyase y atiéndase, no se deje, Dios está contigo. ¿Y tú crees que Dios dejó de estar con él? No, hija, Él estuvo con tu papá todo el tiempo hasta el último día, porque Él es fiel. Y tú sabes el amor que yo le tenía a tu papá, y sé que si Él ahorita estuviera vivo, le daría un gozo inmenso saber que ustedes hoy están aquí y lo que viene para ustedes. ¿Qué puede el hombre hacernos? Nada. Si Dios es nuestra seguridad perfecta, nuestra roca,
esa ciudad amurallada. No importa quién te persiga, quién te señale, quién te juzgue, quién quiera ser, Dios está contigo. Pongamos hoy nuestra confianza en el Señor, pero plena. No olvide que la palabra dice que el diablo a muchos meterá en la cárcel. Se lo decía el Señor a la iglesia de Esmirna: algunos van a ser ahí, pero yo he visto tus obras y has permanecido fiel. Por lo tanto, porque Dios, el Señor Jesús, a las únicas dos iglesias que no reprendió fue a la de Esmirna y a la de Filadelfia. A las demás les encontró algo y les dijo: pero tengo esto contra de ti. Pero a Esmirna nada más le dijo: cuidado, porque van a ser. Y yo creo que hoy la iglesia está en ese proceso y quiere que en medio de eso demos un fruto agradable. Amén. Pongamos hoy toda nuestra confianza en el Señor, encima de cualquier mezquindad humana, por encima del poder del pecado, por encima de la fuerza de la tentación, por encima de los efectos del temor y por encima de la misma muerte. Rompamos hoy la trampa del temor, amados hermanos. Ya no caigamos en eso. Sé que te duele tu mano, pero tienes que seguir. No te puede dar miedo, tienes que seguir. Y Dios te va a fortalecer, hijo. No tengas miedo a que me voy a lesionar más. No, ya no va a pasar. Yo, cuando tuve una lesión fuerte en un empeine, pasé meses sin poder hacer ejercicio. Pero llegó el tiempo, llegó el momento en el que, aunque me dolía, yo tenía que seguir. Yo tenía y me dolía, pero yo tenía que esforzarme hasta que desapareció el dolor. Es más, me quedó hasta una pequeña malformación ahí, pero ya no hay dolor. Pero tenemos hoy que esforzarnos, iglesia. Entremos hoy por la puerta de honra de la confianza hacia Dios. Porque el alma que no puede confiar eternamente en Dios, escucha, una alma, o sea, una persona que no puede confiar enteramente en Dios, está impidiendo que la palabra del Señor entre en su corazón. No sé cuántos quieren echar hoy fuera el temor de su vida. No importa el que sea. Pero no olvides que no pasa nada con tu esposo. Confía. 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 Dios te dice: confía, 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 confía. Y yo haré la obra, pero tenemos que confiar. La clave está en confiar. Y yo le decía a los hermanos el día miércoles, y si usted escuchó la prédica, y si no, le invito para que la escuche. David, sin duda, en David vemos muchas, incluso vemos la figura de Cristo, pero en David hay muchísima enseñanza. Pero David nos enseña que para ser un buen adorador, ¿cuántos quieren ser verdaderos adoradores? Porque son a los que Dios está buscando en este tiempo. La verdadera adoración, ¿sabe cuál es?
Dígale a su hermano, la obediencia. Esa es nuestra mejor adoración para Dios. Puedes venir a cantar, a tocar un instrumento, a danzar, a enseñar a los niños, a predicar incluso. Pero si yo no obedezco, no hay nada. Hoy que hay Santa Cena, tienes que echar fuera el temor de tu vida. Tienes que echar el miedo de tu vida. Algo que Dios me ponía, hija. Escucha. Yo sé que la situación no está fácil. Dale el primer lugar a Dios y no tengas miedo. Y verás lo que Dios va a hacer. Te van a empezar a buscar. Escucha lo que te estoy diciendo. Dios va a abrir puertas y te van a empezar a buscar de muchos lugares que tú no esperabas. Y que va a ser necesario que contrates gente para que pueda tu negocio crecer. Pero la clave está en no tener miedo. Es que si yo no llevo no. Tú firme en el Señor, créele a Dios y verás lo que Dios va a empezar a hacer. Pero esto no solo es para ella, es para alguien más de aquí. Yo se lo digo porque yo aprendí hace muchos años a darle el primer lugar a Dios sin ningún miedo. Dele el primer lugar a Dios sin miedo. Dele el primer lugar a Dios. Dele el primer lugar a Dios. Y aquí yo también me estoy incluyendo. Yo no creo que, no, aquí también yo entro dentro de lo mismo. Yo también me tengo que esforzar. Más todavía. Póngase sobre sus pies. Pasan los elementos de la Santa Cena, por favor. No sé quién las va a entregar. Hoy que hay Santa Cena, amados hermanos, disponga su corazón. Y valdría la pena